Saludo, un gusto saludarles nuevamente, bendiciones, por aquí el doctor Luis. Pues antes de iniciar con la presentación, quiero decirles que voy a cambiar un poco la metodología para leer los protocolos, para leer los temas de los protocolos, ya que pues estoy iniciando un proyecto acá en mi ciudad, de Emboaco, y se me hace un poco difícil la edición de las presentaciones. Entonces se me ocurrió que vamos a cambiar un poco la metodología y que lo que vamos a hacer es abrir el protocolo y vamos a comenzar a leer directamente del protocolo. Y pues, sin más que agregar, creo que esta va a ser la nueva metodología. Empecemos. El tema que voy a abordar hoy, el que vamos a leer, porque ahora la metodología va a ser leída, va a ser con lectura. El tema es síndrome coronario agudo. Bueno, tengo que también que decir que como es lectura, entonces voy a tratar de subir un poco más rápido los temas, porque después hasta el momento solo llevamos dos, entonces para que así eh, avanzar, avanzar un poco más rápido también con la lectura de los temas. Bueno, empezamos. Síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo clásicamente se le llamaba cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica a una serie de situaciones que tiene una causa común, la disminución en mayor o menor grado de aporte de sangre al miocardio, como consecuencia de la absorción total o parcial de las arterias coronarias por placas de ateroma, por sí misma o por formación de trombos sobre ellas. Bien. Los pacientes con aterosclerosis coronaria pueden sufrir diversos síndromes clínicos con grados variables de oclusión coronaria. Excelente. En pocas palabras, el síndrome coronario agudo es la oclusión de las arterias coronarias, que van a disminuir el aporte sanguíneo al miocardio. ¿Cómo la clasificamos? El síndrome coronario agudo sin elevación del ST, una angina inestable, y infarto de miocardio sin elevación del ST. Y se divide en infarto no Q. Y con elevación del ST, un infarto de miocardio con elevación del ST, un infarto Q. Es importante que le aprendamos al tubo esta clasificación, pero a grosso modo para que podamos entender, sin elevación del ST o esta parte de la angina inestable es cuando hay una obstrucción, pero hay un cierto paso de flujo sanguíneo al miocardio. En cambio, con elevación del ST, aquí ya no tenemos flujo total. En esa parte, en esta zona de miocardio, ya no va a haber flujo sanguíneo. Las causas y factores de riesgo para el síndrome coronario agudo son que sean hombres mayores de 40 años, que sean obesos, que padezcan de diabetes o intolerancia a la glucosa. Es una entidad que se asocia con frecuencia al síndrome coronario agudo. Dislipidemia, hipertensión arterial. Presentación clínica subjetiva de isquemia. En este cuadrito podemos ver nosotros la presentación clínica, que la probabilidad que los síntomas que tenga el paciente sea debido a un síndrome coronario agudo, o que no sea, o que tenga una posibilidad intermedia que nos haga dudar. Bueno, en el tipo de hallazgo, alta probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo. Cualquiera de los siguientes: que tenga dolor torácico o de brazo izquierdo, o malestar como síntoma principal, que tenga características similares a angina de pecho previamente documentada, historia clínica previa de enfermedad coronaria, incluyendo el infarto de miocardio. Al examen físico vamos a encontrar soplo cardíaco de insuficiencia mitral, que es nuevo o empeoró, datos de insuficiencia cardíaca derecha, hipotensión con diaforesis, edema pulmonar o estertores pulmonares. En el electrocardiograma vamos a encontrar desviación del segmento ST nueva o presuntamente nueva, mayor o igual a 0.05 milivoltios, o negativización de la onda T mayor de 0.2 milivoltios con síntomas. Marcadores cardíacos, vamos a encontrar la CKMB elevada o troponina elevada. Si nos aparece cualquiera de estos que acabamos de hablar, es alta probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo. Una persona que llega a la emergencia con un dolor de pecho, que se va hacia el brazo izquierdo, llega diaforético y que tenía antecedentes de que ya tenía una angina, que ya tenía un problema cardíaco, que ya tenía una historia de un infarto agudo de miocardio, es alta probabilidad de que sea un síndrome coronario agudo. Que tenga
una posibilidad intermedia, ausencia de los síntomas, ausencia de los hallazgos de alta probabilidad, pero que estén presentes cualquiera de los siguientes. Dolor torácico o malestar torácico no bien definido como síntoma principal. Dolor no bien definido, que sea mayor de 70 años, sexo masculino, que padezca de diabetes mellitus. Al examen físico vamos a encontrar personas que tengan enfermedad vascular extracardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, aneurisma de la aorta. En el electrocardiograma podemos encontrar ondas Q fijas, anormalidades del segmento ST o de ondas T que no se consideran nuevas, y los marcadores cardíacos pues, van a estar normales. Si están normales, vamos a dar una probabilidad intermedia con todo lo que acabamos de decir. Realmente cuando tengamos una incidencia, una probabilidad baja, ausencia de los indicadores de probabilidad alta o de intermedia, pero puede tener alguno de los siguientes. O sea, con esto nos hace pensar en que es menos probable que es un síndrome coronario agudo. Probables síntomas isquémicos, pero sin ninguno de los indicadores que, de probabilidad alta o intermedia. Uso reciente de cocaína. Al examen físico, el malestar torácico puede reproducirse por la palpación. Nosotros palpamos y el dolor se va a producir. En un síndrome coronario agudo, nosotros palpamos y el dolor no se tiene por qué producir, ¿verdad? También con la respiración, pero ya lo vamos a platicar más adelante. En el electrocardiograma, ondas T aplanadas o negativas en derivaciones con onda R predominante en el electrocardiograma, los marcadores cardíacos van a estar normales. Aquí tenemos otra tablita, las características clínicas del malestar torácico anginoso. Mayor probabilidad que sea angina, menor probabilidad que sea angina. El tipo de dolor, mayor probabilidad de que sea angina, como un peso o como una opresión, como una presión, como peso o presión. Ese es lo que te va a referir el paciente. Dura normalmente entre 2 a 5 minutos, pero siempre tiene que estar menor de 15 a 20 minutos. El comienzo es gradual, localización subesternal o retroesternal. Es reproducible con ejercicio y actividad física. Asociado a otros síntomas disautonómicos, sí. Palpación a la pared torácica, no dolorosa. O sea, nosotros palpamos el tórax, es lo que le decía anteriormente, y no duele, no hay dolor. Le pedimos a la persona que respire, no tiene por qué doler. Sin embargo, si a la persona la ponemos a hacer ejercicio, que se mueva, esta persona ahí sí puede tener el dolor, y el dolor va a ser tipo peso o presión, y el tiempo es importante, de 2 a 5 minutos. Menor probabilidad que sea angina, el dolor es tipo punzante o penetrante, puede durar segundos o hasta horas, el comienzo es rápido, se localiza en la pared lateral dextora o posterior, el dolor si aumenta con la inspiración es menos probable de que sea angina, y a la palpación de tórax dolorosa se reproduce exactamente el dolor, ¿verdad? Si se reproduce, nosotros vamos a decir que es menos probable que sea angina. El electrocardiograma debe ser realizado entre las primeras 5 a 10 minutos de haber ingresado el paciente al hospital. Este es clave para la toma de decisiones iniciales y también es una medida de calidad del servicio. En esta tablita vamos a ver los criterios que sirven para orientar al diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST en presencia de bloqueo completo de rama izquierda. Esto hay que aprendérselo al tubo. Siempre en los exámenes nos sacan una pregunta de esto. Criterios que sirven para orientar al diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST en presencia de bloqueo completo de rama izquierda. Elevación del segmento ST mayor de 1 milímetro, concordante con los complejos QRS, le damos 5 puntos. Infradesnivel del segmento ST mayor de 1 milímetro en las derivaciones B1, B2 y B3. Elevación del segmento ST mayor de 5 milímetros, discordante, oponente con los complejos QRS, le damos 2 puntos, ¿verdad? 5, 3, 2. Objetivos básicos del tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo. Aliviar el dolor isquémico y la ansiedad, estabilización de la situación hemodinámica, aumentar el flujo coronario, reperfusión lo antes posible, disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, evitar, detectar y tratar las eventuales complicaciones rápidamente y mejorar el pronóstico. Estratificación del riesgo.
Riesgo muy alto son pacientes con tratamiento antiaginoso crónico previo que presentan dolor continuo de más de 20 minutos, asociado a signos de inestabilidad hemodinámica, hipotensión o edema agudo de pulmón, o que sin presentar esos signos tienen alteraciones electrocardiográficas muy evidentes, descenso del segmento de ST mayor o igual a 2 milímetros, en derivaciones precordiales o con angina postinfarto. Alto riesgo, pacientes con tratamiento antianginoso crónico previo que presentan dolor recurrente o dolor en reposo de más de 20 minutos de duración, asociado a alteraciones electrocardiográficas menos evidentes, descenso del segmento ST mayor o igual a 2 milímetros en 2 derivaciones al menos. Riesgo intermedio, paciente con angor de comienzo o aparentemente estables cuyo último episodio ocurrió en las 24 horas anteriores y que se acompaña de alteraciones electrocardiográficas poco evidentes. Descenso del segmento ST menor de 1 milímetro o T negativa mayor o igual a 3 milímetros en 2 derivaciones al menos. Riesgo bajo, pacientes cuyo último episodio de dolor ocurrió hace más de 24 horas. Administrar el tratamiento general de inmediato independientemente del nivel de resolución donde se encuentre el paciente. Ok, tratamiento general inmediato, ¿verdad? Esto es el tratamiento que nosotros vamos a hacer inmediatamente cuando nosotros tenemos el primer contacto con el paciente. Este tratamiento va a ser lo más antes posible. Puede ser en emergencia, en centro de salud, en hospitalización, pero es en el primer contacto. Es el famoso MONA. M de morfina, ¿verdad? De 2 a 4 miligramos intravenosos se puede administrar dosis adicionales de 2 a 8 miligramos cada 5 a 15 minutos. Aparte del efecto analgésico, tiene efecto ansiolítico y disminuye la precarga por venodilatación. Hay que tener precaución en neumópatas y en casos de hipotensión o bradicardia importantes. Si aparecen náuseas y vómitos como reacción adversa de la morfina, se puede emplear metoclopramida en ausencia de contraindicaciones. Una alternativa es la meperidina o naloxona, que revierte rápidamente su efecto. El lavado de oxígeno, generalmente a bajo flujo de 2 a 4 litros por minuto mediante mascarilla o catéter nasal, mientras persiste la isquemia o si la saturación de oxígeno es inferior al 90%. Si hay insuficiencia respiratoria grave o disminución del nivel de conciencia, valorar intubación orotraqueal y ventilación mecánica e incluso ventilación mecánica no invasiva en casos seleccionados. La N de nitroglicerina es nuestra primera opción, ¿verdad? Se prefiere intravenosa, diluir una ampolla de 50 miligramos en 500 ml de dextrosa al 5% y administrar de preferencia en bomba de infusión a dosis de 5 ml hora. De no ser posible, entonces, administrar 0.4 miligramos sublingual o aerosol cada 5 minutos por dolor torácico, máximo 3 dosis. De no ser posible las presentaciones anteriores, entonces utilizar nitroglicerina en parche a 0.2 miligramos hora. Isosorbide va a ser nuestra segunda opción, 5 miligramos sublingual y repetir cada 5 minutos por 3 dosis. Estos fármacos están contraindicados en las siguientes personas: hipotensión, presión arterial sistólica menor de 90 y bradicardia severa menor de 50 latidos por minuto, también en la taquicardia severa. La A de antiagregantes plaquetarios, aspirina 500 miligramos oral, aunque no exista certeza diagnóstica. Se administrará si no hay contraindicaciones, alergia conocida grave o hemorragia activa grave. Puede emplearse la vía oral siempre que se trate de comprimidos masticables sin cubierta entérica. Más, le agregamos a la aspirina, clopidogrel 300 miligramos, o sea, 4 tabletas STAT. 500 de aspirina y 300 miligramos de metoclopramida, de clopidogrel, perdón. La heparina, podemos utilizar heparina sódica y administramos un bolo de 60 a 80 unidades por kilo, máximo 5.000 a 7.500 unidades. Y la heparina de bajo peso molecular, en nuestro protocolo nos sale enoxaparina de 30 miligramos y B-Stat. Vamos a obtener un acceso intravenoso. Medidas generales. Reposo absoluto por 5 días. Al 6º día inicia movilización dentro de cama. Dieta blanda en las primeras 12 horas. Valoración por nutrición. Al egresar, rehabilitación cardíaca. Manejo farmacológico. Ok, ya llegó, ya lo sacamos ya lo sacamos del choque, ya el paciente llegó a emergencia, venía mal, le dimos el tratamiento, el MONA, ¿verdad? Que acabamos de escribir. Ahora estos son manejos farmacológicos.
Bien, el tratamiento posterior, bien, si está en atención primaria se deberá estabilizar con lo descrito previamente y trasladar a un nivel de mayor resolución. Perfecto, que es lo que nosotros acabamos de decir. Ya estabilizamos y ahora ¿qué hacemos? Trasladamos a paciente. El paciente debe hospitalizarse, de preferencia en unidad de cuidados coronarios o cuidados intensivos. Bien, excelente, ya lo estabilizamos, lo mandamos al hospital, lo mandamos a un centro de mayor resolución. Manejo farmacológico general. Beta bloqueantes. El uso de estos fármacos ha demostrado que reduce el tamaño del infarto, incidencia de ruptura cardíaca y la mortalidad en pacientes que no reciben terapia fibrinolítica. En los pacientes que reciben fibrinolítica, su uso ha demostrado que disminuye la isquemia postinfarto. Los beta bloqueantes utilizados en el síndrome coronario agudo son carvedilol, nuestra primera opción, 3.125 a 25 miligramos cada 12 horas. Atenolol va a ser nuestra segunda opción, de 25 a 100 miligramos al día. Metoprolol de 50 a 100 miligramos al día dividido al día o divididos en dos dosis. Propanolol de 40 a 180 miligramos divididos en tres dosis y bisoprolol de 2.5 a 10 miligramos al día. Contraindicaciones, ojo, para la utilización de beta bloqueantes: frecuencia cardíaca menor de 60, presión arterial sistólica menor de 100, insuficiencia de ventrículo izquierdo grave, signos de hipoperfusión, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Vamos a agregar antiagregantes plaquetarios. 1, 2. Antiagregantes plaquetarios: aspirina 100 miligramos una vez al día y clopidogrel 75 miligramos una vez al día. Combinación de estos fármacos, aspirina más clopidogrel, hasta por 9 meses en casos de angina inestable o infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Podemos también utilizar heparina sódica, infusión calculada a razón de 12 unidades por kilo hora, infusión máxima de 1000 unidades hora. Para pacientes que pesan más de 70 kilos, mantener PT entre 50 y 70 segundos por 48 horas. De bajo peso molecular, siempre elegimos la enoxaparina, calcular a 1 miligramo por kilo cada 12 horas por vía subcutánea. La heparina no debe emplearse de rutina combinado con streptokinasa, ya vamos a hablar sobre la streptokinasa. El tercer fármaco que vamos a utilizar posterior al MONA, es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos fármacos ayudan a prevenir el remodelado del ventrículo izquierdo anómalo, retrasan la progresión de la insuficiencia cardíaca, disminuyen la muerte súbita y el infarto agudo de miocardio recurrente. Particularmente si se inician tempranamente dentro de las primeras 24 horas, vía oral, suspender en pacientes sin disfunción del ventrículo izquierdo a las 4 a 6 semanas. Bien. En pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, asintomático o sintomático, continuar en forma indefinida. Contraindicaciones para utilización de IECA: presión sistólica menor de 100, insuficiencia renal relevante, estenosis de arteria renal, alergia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A estos pacientes les vamos también a agregar una estatina. Indicar si el colesterol de baja densidad, el LDL, está por encima de 130 miligramos por decilitro o mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, a pesar de la dieta. Las estatinas que vamos a utilizar: simvastatina, máximo 80, atorvastatina, máxima dosis de 80 miligramos, lovastatina, máximo 80, pravastatina, máximo 40 y fluvastatina, máximo 40. En nuestro país el que más utilizamos es la simvastatina, pero también tenemos los otros. Laxante: seleccionar un ablandador de heces de acuerdo a la disponibilidad. Podemos utilizar ansiolíticos también, sería nuestro sexto fármaco. Instaurar su tratamiento de base de benzodiazepina si el paciente ya lo está utilizando para evitar el síndrome de supresión. Se debe de indicar si el paciente presenta un estado de ansiedad importante. De preferencia, el paciente debe egresar sin este fármaco, disminuir dosis gradualmente hasta suspender y recordar que su uso también puede conllevar a la dependencia y delirio. La benzodiazepina que vamos a utilizar es lorazepam, de 1 a 2 miligramos divididos en dos dosis, o alprazolam 0.25 a 5 miligramos a 0.5 miligramos divididos en dos dosis. Tratamiento de reperfusión coronaria, ¿verdad? Este tratamiento, el de reperfusión coronaria, su nombre lo dice. Vamos a tratar de regresar el flujo sanguíneo, ¿verdad?, al miocardio. Uno dice elevación del... En esta vamos a ver si hay elevación persistente del segmento ST.
¿Se acuerdan la clasificación al inicio? Ok. Entonces, ¿en qué vamos a hacer el tratamiento de repercusión coronaria? En los pacientes que tengan elevación persistente del ST. Los fibrinolíticos, vamos a hacer fibrinólisis fibrinólisis de rutina. No debe esperarse el resultado de las enzimas ni el electrocardiograma. Fibrinólisis de rutina, no debe esperarse el resultado de las enzimas ni el electrocardiograma. En casos de clínica de infarto de 0 a 12 horas de evolución más electrocardiograma con supradesnivel del ST o bloqueo de rama izquierda, tienen indicación de fibrinólisis pacientes con evolución menor de 12 horas y persistencia del dolor o supradesnivel del ST. De indicarse fibrinólisis se debe administrar lo antes posible. Streptokinasa, 1.5 millones de unidades en 100 ml de dextrosa al 5% de solución salina en 3 de 60 minutos. Coterapia antitrombótica, ninguna, o heparina intravenosa por 24 o 48 horas. En observación, administración previa de streptokinasa. ¿Verdad? Vamos a preguntarle. El reteplace, 15 miligramos intravenosa más 0.7 miligramos por kilo, no sobrepasar 50 miligramos en 30 minutos. Luego 0.5 miligramos kilo hasta 35 miligramos en 60 minutos. Coterapia antitrombótica, heparina intravenosa por 24 a 48 horas. Vamos a observar en las observaciones, utilizar si recibió streptokinasa entre 7 a 365 días y si padeció angina estreptocócica reciente. Con indicaciones de la fibrinólisis, esto es muy importante que le demos stop al video y lo leamos con detenimiento. Las contraindicaciones para realizar fibrinólisis son reciente episodio de hemorragia, trauma o cirugía, incluyendo la extracción dental, defectos de la coagulación, diástesis hemorrágica, disección de la aorta, aneurisma, coma, y historia de enfermedad cerebrovascular, especialmente si es reciente o el paciente tiene alguna inestabilidad. Historia reciente de sangrado, incluyendo sangrado transvaginal. Hipertensivo severo, enfermedad pulmonar con cavitaciones, pancreatitis agudas, pericarditis, endocarditis bacteriana, varices esofágicas, antecedente a reacciones alérgicas a la streptokinasa o a la reptilasa. Está bien. Precauciones especiales en la fibrinólisis, presión arterial sistólica mayor de 175 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, o presión arterial diastólica mayor de 120, que no se pueda descender con medicación. Angioplastía primaria. Alternativa válida al tratamiento fibrinolítico en las primeras 12 horas de evolución. Angioplastía ya es un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Y como aquí dice, alternativa válida al tratamiento fibrinolítico, si no lo podemos hacer. Y se hace en las primeras 12 horas de la evolución. En elevación no persistente del segmento ST o infradesnivel del ST, la administración de bloqueadores de receptores de glicoproteína, la administración de bloqueadores de receptores de glicoproteína 2B, 3A antes de realizar la angioplastía primaria han mostrado disminución en las tasas de muerte y reinfarto, aunque produce un exceso de sangrado que puede ser corregido reduciendo la dosis de heparina. Bolo 0.25 miligramos kilo seguido de la infusión continua de 10 miligramos minuto. A una infusión ajustada al peso 0.125 miligramos minuto hasta un máximo de 10 miligramos minuto. En esta imagen, en este cuadrito es muy importante que le demos stop igual y que lo leamos con detenimiento. Bueno, el síndrome coronario agudo. Sospecha clínica de síndrome coronario agudo por el examen físico, el electrocardiograma y las muestras de sangre, ¿verdad? El cuadrito que leímos al principio. Nos llega con toda la clínica, lo clasificamos si puede ser, si tiene un riesgo intermedio, si tiene riesgo bajo. Vemos que la elevación es persistente del segmento ST, damos aspirina, clopidogrel, betabloqueadores, IECAS y heparina. Le hacemos su trombólisis o angioplastía, su tratamiento, ¿verdad? Le damos su tratamiento. Perfecto. Sospecha clínica del síndrome coronario agudo por el examen físico, electrocardiograma y muestra de sangre. Valoramos si hay elevación no persistente del segmento ST o infradesnivel del segmento ST. Le damos su tratamiento. Aspirina, clopidogrel, betabloqueadores, IECAS, heparina. Vemos los resultados, vemos la troponina elevada, si hay isquemia recurrente, inestabilidad hemodinámica, arritmia severa, angina inestable postinfarto. En esto recordamos el último que acabamos de leer.
elevación no persistente del segmento ST o inferior al nivel del ST, la administración de bloqueadores de receptores de glicoproteína 2B3A antes de realizar la angioplastía primaria ha demostrado disminución en las tasas de muerte y reinfarto. Entonces aquí nos vamos y vemos, ya leímos el tratamiento, elevación no persistente del segmento ST o inferior al nivel del ST, entonces le hacemos sus exámenes, ya lo logramos. Entonces, ¿qué hacemos con este señor, con esta persona? Le damos bloqueadores del inhibidor 2B3A. Le hacemos una arteriografía coronaria. En estos pacientes, si la troponina está normal en la admisión y 12 horas más tarde, prueba de estrés antes o después del alta. A esta persona normalmente siempre hay unas bicicletitas en las consultas para iniciar el estrés, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos la presentación. El siguiente tema que voy a tratar de subirlo mañana porque van a ser solo lectura. Voy a dejar un poco atrás la explicación, pero podemos darle pausa al video para que lo logramos comprender. Yo sé que leo muy rápido, que a veces me pego, que a veces digo palabras que no son, pero voy a tratar de priorizar las presentaciones porque para finalizar este año tenemos que tener leído todos los protocolos que entrarían al examen nacional de la residencia médica en Nicaragua. No sé la técnica que voy a utilizar de leer el protocolo sea buena. Me gustaba más la de las presentaciones porque se interactúa un poco más con los dibujos, con las imágenes que uno busca, pero con la parte del protocolo es buena porque podemos parar el video, leer un poco acerca de la explicación. Si yo lo leí, me salté una palabra o dije algo malo, lo podemos leer también. Entonces, ambas técnicas no son tan malas, pero por el momento, por factor tiempo, vamos a hacerlo de esta manera. La próxima presentación sería enfermedad cerebrovascular y hasta completar la normativa 051. Un gusto, aquí les dejo este video. Bendiciones, léanlo con tranquilidad, con paciencia y nos vemos en el siguiente tema. Bendiciones, saludos.